Bueno, pues como os dixi unes cuantes vegaes, soy Santi Robles y esto ya es Santi Robles. Raro será cuando non sella Santi Robles. O bueno, yo que sea, non sé que un día, por lo que sella, venga aquí Aitor, entonces ese día será Soy Aitor. Muy buenas a todos. O también podría llamarse Soy... ¿Cómo se llamaba el programa de Buena Fuente cuando non estaba Buena Fuente? Bueno, da igual, compárame con Buena Fuente. Buena Fuente non garra perres del bable. Güey, vengo a falavos de la salud. La salud ya es esa cosa pero importante para todo, claro, porque sin salud. La salud de todo tipo, la salud mental, que ya es una cosa de la que se fala a menudo, que ya es algo que hay que cuidar, y una manera muy buena de cuidar de la salud mental ya nun dicir voy a hacer de psicólogo, salvo que te has pensando en estudiar psicología, entonces sí tiene sentido, pero si ya es un collacio que va a escuchar les mierdes de otro collacio, non es psicólogo, non estás haciendo de psicólogo, non digas esa mierda. Yo intentaré una vegada incluso, y si voy a hacer de psicólogo, entonces merqué un libro de psicología, porque yo quería estar documentado. Entonces merqué un libro que se llamaba El análisis psicológico para damis, de... iba a decir León Tolstoy. ¿Por qué? No sé, porque soy así. Freud. Tengo una memoria lamentable, sí. El caso es que yo entamé ayer ese libro y decía cosas pero interesantes. Entonces yo, cuando un de mis collacios venía y me contaba esos mierdes, también te digo porque tampoco llegué, yo daba y consejos. En plan, se me arrima un collacio y me dice: Santi, llevo de ellos días sin dormir. Tengo taquicardia a diario, estoy siempre nervioso porque siento que la vida lleva una constante competición, siento que todos los días tengo que dar lo mejor de mí mismo en el trabajo y sueño constantemente que caigo al vacío porque siento que solo tengo rivalidad al rodio. Entonces yo agarré el libro y dije, aquí dice Freud que lo que pasa es que sientes atracción sexual por tu madre, que por lo visto ya era una cosa que decía bastante a menudo Freud. Y entonces el mío collacio, que encima pilló, es un rebote, tío. Y dime, pero no me estás sintiendo, pero que yo no te estoy diciendo nada de eso, yo estoy diciéndote que el mío problema ya es la competencia. Yo he pensado, bueno, tampoco creo que haya tanta gente que sienta atracción sexual por la toma, vamos de xalo, porque toma lleva vela. Y total, que salió mal. Eso no fue a ninguna parte. Entonces, en serio, de verdad, ir al psicólogo, pero de verdad, no a un calvo imbécil como yo. Pero claro, también existe la salud física, que es algo que hay que cuidar. Además, ahora que puedes estornudar y tener gripe en sin que la gente te trate como un apestado. Porque, por ejemplo, en tal recuerdo la primera vegada que pude ir a la farmacia en sin sentirme culpable, porque estaba con la nariz taponada, la respiración terrible, los huellos inyectados en sangre, y con el último vestigio de voz que me quedaba, dije a la dependienta de la farmacia, a la farmacéutica, que así se llama: les queda frenador. Y me dijo, ¿qué lle pa ti? Y dije, no, de fechu si me lo puedes envolver pa regalo. Claro que lle pa mí, ¿cómo no va a ser pa mí? No me ves que estoy naguando por mellorar, que estoy luchando por la mi vida. Y me dice, ye que lo tuyo tiene pinta ser alergia. Y dije, entonces no sé yo si el frenador será bueno para dejar de ser imbécil como soy. La salud ya es una cosa que hay que cuidar, y también un poco la tiesta. En serio, no ensayáis como yo, ya vos dije que soy mala persona. Que esta época del andancio no solo fue mala para la salud, sino también para la cultura. Por ejemplo, la cultura pasa y algo. La cultura, algo y pasa. Y si no, mirar Miguel Bosé. ¿Qué pasa Miguel Bosé? ¿Qué hay ahí? Lo que hay que hacer es consumir cultura. Y lo sabrá Miguel Bosé, que de consumo sabe un... Bueno, el caso, que hay que ir a los cines y a los teatros, y hay que pagar entrada, y además hay que pagar por la primera fila, menos Miguel Bosé, que a la primera fila siempre le invitan. Entonces hay que consumir cultura, y hay que ir a ver cosas, ¿vale? Y hay que ir al cine. Yo, como soy una mala persona, siempre pongo excusas para no ir al cine. Perdón. Snorky. Yo siempre pongo excusas para no ir al cine con los míos collacios. Siempre digo que ya la vi. Vamos a ver esta película, ya la vi. ¿Qué película? ¿No sabes qué película vamos a ver? Ya la vi. Pero se estrena hoy. Dime de qué va, que ya la vi. Entonces me dicen, por ejemplo, el día que estrenaron 50 sombras de Grey. Vamos a ver 50 sombras de Grey. Digo, ya la vi. Me dijeron, pero ya que la estrenen hoy. Y yo dije, dame igual. Cuéntame de qué va, que ya verás cómo ya la vi. Entonces dijéronme, va de un multimillonario súper interesante, súper atractivo, pero que tiene una doble vida, un lado oscuro. Y yo dije,
que de noche se disfraza de espertello y va per ahí dando palices a la gente de Gotham. Me dijeron, no es Batman. Yo dije, ya, sigue contándome. Nada, que tiene un sitio ahí, un cuarto oscuro, secreto, digo, que se llama la Batcueva a lo mejor. Y me dijeron que no es Batman. Y yo, ya. No, ese cuarto oscuro está lleno de cachivaches, de cacharros para dar azotes. Digo, dar azotes al Joker o a Batman, si fue un niño malo. Y dijeronme, no, ya, rabiaos conmigo. Dijeronme, esta película, 50 sombras de Grey, es de corte realista. Y yo dije, corte realista. El empresario de éxito, típico que todos conocemos, es Amancio Ortega e Ignacio Galán. ¡Ey! Si Amancio Ortega se te acerca y te dice, tengo un yao oscuro, hay una parte de mí que no a todo el mundo y gusta. No vas con él, no vas a entamar una relación romántica, porque además cuando dice hay un yao oscuro de mí, refiere a nenos cosiendo, sinceramente. También es verdad que si estás trabajando en el Zara y entra por la puerta Amancio Ortega, te señala y te dice, vas a llevarnos azotes, no te va a entrugar, sinceramente. Va a agarrarte de la mano, va a llevarte a la Zara Cueva y va a hacer con tu trasero lo que hizo con las condiciones del tu contrato. Dalos de sí. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, la cultura. El caso es que el cine siempre tiene una labor social. El cine tiene que reflejar la realidad del mundo, ¿no? Por ejemplo, tú ves películas como En los márgenes, donde ves a la gente que va a estar desahuciada, películas donde ves gente que vive barriaes, ese tipo de cosas. Yo creo que hay una determinada faceta del ser humano que no está reflejada en demasía. La endogamia. Quiero decir que se va a poner de moda, vale, selecciones, yo creo que va eso de entre más. Bueno, el caso, que la endogamia debería ser algo que debiese falar el cine. Debería haber incluso revisiones de películas donde primos tengan fíos, por ejemplo. Entonces tendríamos películas como Vengadores Endgame u 8 apellidos iguales. Qué desagradable la imagen, ¿eh? Pero bueno. Y entonces, falando de los Borbones... No, que si no, no hay perres del bable. Y vamos a finar, volviendo al tema de la salud, que ya, como di, súper importante. Yo solo vos recuerdo que en algunos hospitales hay gente aplicando Reiki, en hospitales públicos, gente aplicando Reiki. A mí pasóme una vegada. Un día fui al hospital a hacer unas pruebas y entonces esto que cuando tienen que llevarte por el hospital para hacer pruebas, siéntate en una silla de ruedas y llévate por los pasillos como si fueses una carga en un carro. Entonces una enfermera díxome, espérate aquí que vengo ahora. Y entonces, mientras ella marchaba, llegó otra y díxome, duelte, ¿verdad? Y yo, no necesariamente. Pero ella no me escuchaba. Duelte, ¿verdad? La ciencia está muy bien. Y yo dije, ya por eso ya es enfermera, porque te presta la ciencia. Si no, serías como yo, filólogo, por ejemplo, o imbécil, que también, pero pasan un estudio. Bueno, el caso, me dijo, pero hay alternativas. Y yo, ¿alternativa a la ciencia? Sí, morir con 12 años, pero señora, en serio, de verdad, no me hace falta. Entonces, díxome, estamos aplicando sesiones de Reiki. Y yo dije, no hace falta, pero no me sentía. Entonces púsome las manos así, sin tocarme ni nada. Entomó así, y dije, ¿tú qué piensas? Que tienes superpoderes, ¿eh? ¿Tú qué pasa? ¿Que viste un calvo en silla de ruedas y quisiste unirte a los X-Men? ¿Por qué no vas a dar la chapa al tuerto ese que hay ahí a ver si te unes a los Vengadores? Y nada, y con este buen rollo, despedimos hasta la semana que viene. Soy Santi Robles.